Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento, hace como unos 25 años atrás, cuando yo tenía 13 años aproximadamente y comenzaba a hacer caza submarina, las primeras veces me iba fatal. Era muy malo en verdad. Y lo único que me quedaba era sacar mariscos, ¿no? En algunos casos lapas, chanques. Y con esos productos solía hacer un picante de mariscos que mezclaba con un poco de papitas y quizás un poco de arroz, si fuese el caso, y eso servía para poder atender a mi familia y poder pasar un día de verano chévere. Esta vez vamos a hacer algo distinto, voy a hacer un picante de mariscos, pero voy a cambiar todas las lapas por otros tipos de mariscos, ahora les voy a enseñar, y las papitas vamos a cambiarlas por algo un poquito más divertido y sabroso. Ojo, no le estoy quitando ningún mérito a una papa hervida, porque las papas en el Perú son deliciosas, pero creería que un peldaño más de sabor le vendría muy bien. Hoy, una caucita montada con un ají de mariscos. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué pasa. Miren, les voy a contar el verdadero secreto de este plato. Todo incide en el aderezo. En realidad, la gran mayoría de platos de la cocina peruana, casi todos, o el 90% de ellos, incide en el aderezo. Por eso es muy importante que tengan paciencia a la hora de hacer un aderezo. Corten de manera regular su cebolla lo más pequeño que puedan para que se vuelva una pasta. Piquen finamente sus ajos y estoy seguro que con un poco de paciencia y mimo van a lograr llevar el sabor de sus preparaciones a otro nivel. Ok, entonces arrancamos. Vamos a poner suficiente materia grasa. Acuérdense que el aderezo necesita aceite. El aceite nos va a ayudar a transmitir la temperatura del fuego hacia la olla y de la olla hacia los ingredientes. Por eso no escatimen en la cantidad de aceite a la hora de hacer el aderezo. Yo siempre les digo, utilicen la cantidad suficiente de aceite para cubrir la base de la olla, que es el caso en este recipiente rondó o cacerola, ¿ok? Aquí tenemos una cebolla grande cortada en brunoise, finamente, ¿ok? 100 gramos aproximadamente. Vamos a agregar toda la cebolla adentro. Ahora, va a haber gente que me va a decir que, que no lleva cebolla. Es cierto, hay algunos picantes que no llevan cebolla y otros que llevan ajo, pero les soy sincero, la cebolla aporta cierto dulzor en la preparación y también le da textura. Yo personalmente cuando comencé a cocinar cocina peruana tradicional y regional, comencé haciendo absolutamente todo única y exclusivamente con ajo, ¿no? Y muchas veces yo le preguntaba a mi profesora, la chef Glory Nostroza, de la cual voy a hablar probablemente hasta que, no sé, hasta que me muera, eh, siempre me decía, Kabir, yo en mis preparaciones suelo utilizar únicamente ajo porque el exceso de cebolla, hay mucha gente que usa cebolla en exceso, le da demasiado dulzor a la preparación. Por eso es muy importante considerar, cuando hacen un picante de mariscos o un picante de lo que fuere, o un ají de mariscos, que es algo muy parecido a un ají de gallina o de pollo, no se excedan mucho en el uso de la cebolla porque el exceso de cebolla tiene exceso de azúcar y hay mucha caramelización y finalmente la preparación les puede tornar dulce, inclusive porque le van a adicionar leche evaporada que también tiene dulce, ¿no? Entonces, controlen la cantidad de cebolla. Bueno, vamos entonces mezclando nuestra cebolla en brunoise. Vamos a agregarle un poco de sal, 3 pizcas de sal. Y vamos sudando entonces con cariño y con mimo nuestro aderezo. Fíjense, acá yo puedo notar que quizás me falta un poquito más de materia grasa. No tengan miedo, ¿eh? En este paso pueden excederse con el aceite, no hay problema. Voy a agregar un poquito más de aceite, ¿no? He subido un poquito la temperatura y voy a esperar a que la cebolla esté totalmente translúcida para poder agregar luego el ajo. Fíjense, la cebolla ya se comenzó a poner translúcida o transparente, ¿no? El sonido es constante y voy a agregar unos 4 dientes de ajo picados finamente. Esta receta ustedes la pueden variar, ¿eh? Ojo, pueden no utilizar cebolla y solamente utilizar ajo,
Y en ese caso van a tener que utilizar una gran cantidad de ajo. Yo calculo unos 100 gramos de ajo mínimo para poder hacer este aderezo, que equivale a aproximadamente unos 15 dientes de ajo, ¿ok? Avanzamos con esto. Bueno, ya tenemos la cebolla que está dorándose casi con el ajo y voy a agregar un poco de comino. Solamente 2, 3 pizquitas de comino. No tiene que tener demasiado carácter a comino, solamente es un twist nada más. Y una pizca de orégano, ¿ok? Una pizca de orégano. Que yo descubrí esto de utilizar el orégano en los ajíes de pollo, en los ajíes de gallina y en los picantes, con Brazzo Vergara, al cual le mando un fuerte abrazo. Brazzo en ese momento era el chef de Tanta, trabajaba con Gastón y estábamos haciendo, bueno, en el lugar donde yo trabajaba estábamos haciendo un proyecto juntos y recuerdo que hicimos un desarrollo de recetas para retail, en el que él le ponía orégano y comino al aderezo para hacer el ají de pollo. Y a mí me parecía un poco jalado de los pelos, hasta que un día bajé a la planta cuando estaban haciendo las pruebas y probé. Y a partir de entonces suelo agregarle un poco de orégano y comino a los aderezos. Así que nada, te mando un abrazo, Brazo. Ok, arrancamos entonces con los ajíes. Ya tenemos el aderezo aquí bien matado. Voy a agregar pasta de ají amarillo, 2 cucharadas aproximadamente de pasta de ají amarillo y aproximadamente 1 cucharada de pasta de ají mirasol. ¿Qué es el ají mirasol? Es el ají amarillo que es secado al sol, que tiene un sabor un poco más terroso, más profundo, ¿no? Entonces nos va a ayudar a darle, como siempre les digo, un peldaño más de sabor a nuestra preparación. Igual, vamos a dejar esto cocinar hasta que el aderezo se corte y una vez que se corte, les voy a decir con qué seguimos. Fondo de langostinos. En una olla lo suficientemente amplia vamos a agregar 20 gramos de aceite aproximadamente y vamos a dejar que este aceite caliente mucho hasta llegar casi a punto humo. Luego vamos a agregar unos 25 gramos de carcasa de langostino. Yo medí aproximadamente 2 puñados. Vamos a dorar bien las carcasas de langostino. Se van a poner rojas, pero debemos percatarnos de que estas terminen súper doradas. Eso nos va a ayudar a que el sabor se potencie. Una vez que la carcasa de langostino ya están lo suficientemente doradas, vamos a agregar 40 gramos de cebolla, 40 gramos de apio, 50 gramos de poro y vamos a sudar esas verduras. Una vez que las verduras estén totalmente translúcidas, vamos a agregar 1 litro de agua fría, 2 hojas de laurel y 5 granos de pimienta. Llevamos a ebullición y dejamos cocinar como máximo 30 minutos. Finalmente colamos y obtenemos nuestro fondo de langostinos. Muy bien, mientras que se va haciendo mi aderezo, lo que yo les quería comentar era lo siguiente. Muchas veces cuando hacemos un ají de mariscos, de pollo, de gallina, o lo que fuese, o un picante, este se suele espesar con pan, ¿no? Yo que les aconsejo que utilicen un pan de costra. La costra les va a ayudar a dar un sabor distinto. No utilicen un pan dulce, llámese un chancay, un pan de yema o cualquiera de ese tipo, porque les va a endulzar la preparación, ¿no? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Hay mucha gente que remoja el pan en leche o en una gran cantidad de leche, lo vuelve una pasta y de ahí lo agrega a la preparación. Yo prefiero remojar el pan en caldo, en este caso en el caldo que hicimos de langostinos. ¿Por qué? Porque yo voy a agregar caldo de langostinos, luego voy a ligar esta preparación con la mezcla de caldo de langostinos y pan y voy a dejar que eso se cocine, ¿no? Hasta que ya no sienta absolutamente nada de sabor a fermento, ¿no? Por el pan. Una vez que llegue a ese punto, recién voy a agregar los lácteos, llámese leche evaporada o leche fresca, depende mucho de sus gustos, y el queso. ¿Por qué hago eso? Porque así me ahorro el problema de que la preparación se corte. He visto en muchas ocasiones que utilizan mucho lácteo, mucha leche, y esta por el ají mirasol muchas veces, o por el aderezo, a veces se suele cortar. Entonces con eso nos curamos en salud. Entonces,
un pan, un pan de francés, un pan ciabatta, ustedes pueden escoger el pan que quieran, pártanlo, ¿sí? Y dejen que ese pan se hidrate con el caldo de langostino, ¿sí? Pártanlo lo más pequeño que puedan para que así sea más fácil la hidratación de la miga. Y con un pan para lo que estamos haciendo va a ser más que suficiente. Nos ayudamos de la espátula, que se hidrate ahí un poco. Pucha, a lo mejor me falta medio pan, ¿ah? Así que le voy a pedir a Selene que me pase medio pan, por si acaso. Cocción perfecta para mariscos. Comenzamos sazonando nuestros mariscos con sal, pimienta recién molida y comino. En una sartén agregamos aceite en la base y dejamos calentar hasta que llegue a punto humo. Luego vamos a agregar uno a uno nuestros mariscos. Vamos a dejar los mariscos cocinando en la sartén sin moverlos para que se forme una costra de sabor. Esta costra es una reacción química que se llama reacción de Maillard, que lo que permite es que haya muchísimo más sabor proteico en cada uno de los bocados de los mariscos. Una vez que se forma la costra, salteamos y reservamos. Recuerden que la cocción de cada uno de los mariscos no debe sobrepasar el minuto. Masa de causa. Necesitamos 5 unidades de papas amarillas cocidas al vapor, las cuales vamos a pasar en caliente por un tamiz o un colador. Agregamos 4 cucharadas de pasta de ají amarillo, 2 cucharadas de zumo de limón, 6 pizcas de sal y un chorro de aceite vegetal, aproximadamente 50 mililitros. Mezclamos todo hasta que la masa esté homogénea. Rectificamos sazón de ser el caso. Verificamos la textura de nuestra masa de causa haciendo una bolita y poniéndole el dedo. Si esta no se quiebra, la textura es perfecta. Hemos terminado de armar este plato y a mí me parece alucinante que haya pasado de comer lapitas con papa a esta caucita con langostinos, concha de abanico, calamar y pulpo. Los tiempos cambian, ¿no? En efecto, es muy chistoso para mí en verdad hablar de esto. De por sí el ají de mariscos o el picante de mariscos es un plato pesado, ¿no? Y la causa tiene ají amarillo crudo y también tiene limón, ¿no? Entonces el limón te ayuda a aligerar en cada bocado cada uno de los mariscos en esta salsa, ¿no? Que en verdad es un poquito pesada, pero en verdad es muy, muy delicioso. Espero que lo disfruten y les doy una vez más las gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse para así llegar a más gente y hacer que esta comunidad crezca. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.
A ver, vamos a probar esta causa con la salsa de mariscos. Mm, mm, mm. El limón le viene muy bien a esta preparación. Como les dije, termina aligerando la misma, haciendo de que no sea tan pesada. Y aunque no lo crean, las flores de culantro que le puse le dan ese twist al final, que en verdad me parece súper refrescante. A ver, este último bocado con una concha de abanico. Muy bueno. Es importante hablar de las texturas, ¿no? Acá tenemos varios mariscos. Tenemos concha de abanico que son dulces, un poco aterciopeladas. Tenemos la masa de causa que es súper suave. Los langostinos que están en su punto de cocción perfecto. Este tipo de sabores me hacen recordar mucho a mi juventud recursera, cuando era chibolo y no había pescado y finalmente tenía que mariscar y terminar haciendo un plato de este tipo.